Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de las Crónicas. El domingo pasado dimos un sermón biográfico donde partimos de un epónimo y di varios ejemplos de la simonía de la época medieval. Esta mañana vamos a ver otro sermón biográfico, pero ahora no vamos a ubicarnos con un personaje del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 33. Voy a leer una versión conservadora, tradicional, que es la versión Reina Valera. Dice así: segundo libro de las Crónicas, capítulo 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Himnón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Y voy a rescatar esa última frase: el único rey del cual la Biblia dice que se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Hace algunas décadas hubo una revista estadounidense que publicó la lista de los 10 hombres más perversos, más malvados que han existido en toda la historia. En la lista encontramos personajes que podríamos haber escuchado de ellos en algún momento. En la lista aparecía Joseph Stalin, el cual causó un rango de muertes, y se cree que debido a él murieron 3 millones de personas en Europa. También hay algunos americanos en esa lista. Está el muy famoso por medio de una serie que salió hace algunos meses, Jeffrey Dahmer, muy famoso por practicar el canibalismo con sus víctimas, también aparecía en esta lista. Otro estadounidense, Charles Manson, por su capacidad de manipular a las personas. Pero en el primer lugar, o según esta revista, la persona más malvada o más perversa de toda la historia se lo llevaba el alemán Adolfo Hitler, quien dirigió el poderío alemán desde la década de los 30 hasta 1945, y se dice que él es el autor intelectual de la muerte de más de 6 millones de personas, específicamente semitas o judíos. Bueno, ¿quién ha sido el hombre más perverso? La verdad es que en el listado no se contemplaron personajes bíblicos. Tal vez si se hubiese tomado en cuenta algunos de estos personajes de la Biblia, probablemente en el listado estuviese el rey del cual hemos leído. Hoy veremos la breve historia del rey
Manasés, veremos una vida llena de mucho pecado, veremos la vida de un rey que fue castigado, pero también veremos la vida de un hombre que tuvo la oportunidad de arrepentirse y lo hizo. ¿Cuáles son los pecados de este rey Manasés? Bueno, si usted se da cuenta, puede ver que este rey era hijo de un gran rey, de un excelente rey. Ahí en el capítulo 30, y solamente voy a citar los pasajes porque no vamos a irlos a buscar, pero dice la escritura: y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Si usted ha leído alguna vez la Biblia y se da cuenta de quién fue el padre de Manasés, dice la Biblia que fue el rey Ezequías. Y el rey Ezequías, hermano o hermana, fue uno de los mejores reyes que tuvo la monarquía sureña de Judá. Es decir, este hombre tan perverso, este hombre tan malo, era hijo de un hombre muy bueno. La Biblia dice que cuando el ejército asirio intentó destruir el reino del sur, la única razón por la que fue librado fue porque Ezequías estaba gobernando, y Ezequías era un hombre, es la única persona que le ha dicho a Dios: mira que he caminado delante de ti con integridad. Nadie más en la Biblia le ha dicho esas palabras a Dios. La única persona que ha caminado y que se lo ha dicho a Dios en integridad, pero su hijo increíblemente salió totalmente lo contrario, ¿verdad? De lo opuesto. A veces se dice que de tal palo, tal astilla. Habrá sus excepciones, ¿no? Y tal vez esta sea una excepción, porque de un ser tan noble, tan recto y tan fiel surgió Manasés. La Biblia no nos da detalles del por qué ocurrió todo esto, ¿no? La Biblia solamente se enfoca en contarnos brevemente sobre su reinado, pero claramente está acá que pues no siempre, no todo el tiempo los hijos son el reflejo de los padres. Este rey no solamente practicó la idolatría, algo muy común en los reyes del norte principalmente, y también algunos reyes del sur, sino que este rey la hizo oficial, es decir, oficializó un pecado en el reino del sur. Y dice la Biblia que algunos reyes a veces adoraban a dioses fenicios, a dioses extranjeros que colindaban según la frontera con estos reinos. Pero dice el texto que este rey, Manasés, no hubo Dios al cual no adorase. O sea que el panteón de dioses que tenía este rey era muy, muy extenso. Y muchos de estos dioses, de estos ídolos paganos, extranjeros, a veces demandaban sacrificios humanos. Y el texto aquí nos aclara que él quemó, no nos dice cómo ni nos da detalles, pero quemó a sus propios hijos, haciéndolos pasar por sacrificio a estos dioses paganos. Probablemente se refiere al dios Moloch, ¿verdad? El cual aceptaba sacrificios humanos. Es decir, es un hombre que está en idolatría, que ha oficializado la idolatría, que ha oficializado el pecado y que ha practicado sacrificios humanos. Sumado a eso, dice la Biblia que también él tiene un gabinete de hechiceros, tiene un gabinete de adivinos, y también en la corte tiene a muchos que practican la magia y practican el ocultismo. O sea que Manasés era un hombre que en este reinado místico que tenía, practicaba cosas que estaban muy, muy, muy en contra de la voluntad de Dios. Y es así como la Biblia nos dice, y no exagera, cuando menciona que se excedió en hacer lo malo. Llegó al punto de ceguera espiritual que hizo cosas que nunca antes se habían visto ni aún juntas en todo Israel. Y parece que eso es algo que le pasa al ser humano, ¿no? Cuando estamos cegados por el pecado,
pues parece ser que hacemos cosas que nunca nos hubiésemos imaginado hacer. Tal vez el pueblo se quedó escandalizado cuando veía todo esto que veía hacer en su monarca. Y tal vez las cosas empezaron con cosas pequeñas. Hemos visto esto en otros reyes anteriores que empiezan a dejar pequeños altares de paganos, clandestinos. Viene un gran rey, hace una reforma completa, pero deja uno que otro altar clandestino, y eso hace que nuevamente se vuelva a propagar la idolatría. Todos sabemos que hemos estado experimentando cómo se están quemando los bosques, ¿no?, en estos últimos días, y uno que ve las noticias, dicen los bomberos que a veces quedan pequeñas llamaradas ahí que hacen que otra vez se encienda los bosques. Y así había algunos reyes que hacían grandes reformas, pero dejaban pequeños altares a los cuales no le ponían atención, y esa idolatría clandestina hacía que otra vez se oficializara la idolatría en estos reinos. Algo pasa que cuando nos alejamos de Dios, y eso es gradual, poco a poco nos vamos alejando, que aparentemente nuestras malas decisiones nos llevan a un punto donde no tenemos discernimiento. Ninguno de nosotros va a ir de una manera radical a practicar el pecado, pero si abrimos la puerta y gradualmente estamos invitando al mal o estamos cediendo al mal, pues terminaremos haciendo cosas que nos podrían escandalizar, que nos podrían asustar. Yo creo que David nunca se vio él como un asesino, conspirador, cuando manda matar al esposo de la mujer en la cual él está interesado, pero gradualmente se dejó seducir por el pecado y terminó haciendo cosas que probablemente él nunca se imaginó que era capaz de hacer. Bueno, me cuesta verme como una persona que practica pecados escandalosos, pero definitivamente que tengo todo el potencial para hacerlo. Y a veces lo único que necesitamos es dar una pequeña apertura al mal y tenemos el potencial de hacer muchas cosas. Tal vez usted no se ve como un ladrón, como un gran pecador, pero en la medida que vamos siendo cegados por el mal, uno termina haciendo cosas impensables. Y hemos conocido grandes hombres de Dios que nos han dejado sorprendidos con las cosas que hacen, porque gradualmente fueron cediendo. Y bueno, la desobediencia es como un barco que se va alejando y no tiene brújula, no tiene timón, y se aleja cada vez más del puerto, y entre más y más y más se aleja, a veces es más difícil regresar. No imposible, pero sí es más difícil, más complicado. Y bueno, Manasés experimenta las consecuencias de su maldad. Mire ahí donde estamos, leímos hasta el versículo 6 nosotros, ¿verdad? Y he estado solamente haciendo referencia a otros versículos, pero voy a leer en la Biblia en el lenguaje sencillo. Mire lo que pasa en el versículo 11, donde Manasés experimenta las consecuencias de su maldad. Dice el versículo 11: entonces Dios hizo que los jefes del ejército del rey de Asiria atacaran a los israelitas. Los asirios apresaron a Manasés y lo humillaron, pues le pusieron un gancho en la nariz, lo ataron con cadenas de bronce y se lo llevaron prisionero a Babilonia. Acabo de leer en la versión al lenguaje sencillo. Aquí se cumplió el principio que menciona el apóstol Pablo, que Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembra, pues también eso va a cosechar. Manasés no tomó en cuenta la voluntad de Dios. Dice la epístola a los Hebreos que Dios al que ama también va a disciplinar. Y este rey, en todas las maldades que estaba haciendo, en su soberbia, fue humillada. Y finalmente, cuando era llevado al exilio con cadenas, cuando sus enemigos lo trataron como animal,
y lo humillaron expulsando de su propia tierra. Todo esto eran simplemente consecuencias de sus malas decisiones. A veces hay gente que se aferra a creer, ¿verdad?, que Dios castiga pero a veces simplemente son consecuencias de malas decisiones que estamos tomando constantemente, permanentemente, y después nosotros interpretamos eso como el castigo de Dios, cuando dice el consejo paulino que simplemente uno cosecha lo que siembra. Simplemente, hermanos, no podemos andar mal y terminar bien. Eso no funciona así. El Pentateuco nos relata y dice que el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia. Sí, el gran amor de Dios es grandísimo y perdona la iniquidad y la transgresión. Pero también nos dice la palabra, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Y Manasés era culpable, había hecho muchas cosas que habían ofendido la santidad de Dios. Y ahí, cuando estaba en lo más bajo, cuando estaba con cadenas, cuando estaba yendo hacia el destierro, miren lo que pasa, versículos 12 y versículo 13, leo ahora en otra versión que es la traducción al lenguaje actual. Dice el pasaje así: allí, mientras sufría tal humillación, Manasés le rogó a Dios que lo perdonara. Se humilló tanto delante del Dios de sus antepasados que Dios escuchó su oración y lo perdonó. Además, le permitió volver a Jerusalén para reinar sobre Judá. Solo así pudo Manasés comprender que Dios era el Dios verdadero. Acabo de leer el capítulo 33, versículos 12 y 13 en la traducción al lenguaje actual. Parece ser que al rey Manasés le pasó lo que ocurre con algunos seres humanos, que hasta que lo han perdido casi todo, hasta que han tocado fondo, pues lastimosamente hasta entonces este rey buscó al Señor. Cuando vio su condición humana, cuando se vio que era frágil, cuando se vio que era sensible, cuando se vio que era indefenso, cuando se vio que era vulnerable, entonces entendió quién era él y entendió quién era Dios. Y Dios no actúa, ¿verdad?, con rencor para con este hombre, sino que dice el pasaje que Dios demuestra ese carácter de ser abundante en misericordia, de perdonar la iniquidad y la transgresión, y Dios lo perdona y le da la oportunidad de restaurarle en la monarquía, y él regresó nuevamente a reinar allá en Jerusalén. La historia de Manasés, pues lastimosamente se repite, ¿no? Dios, a veces nos alejamos del Señor y por diferentes razones experimentamos el mundo, después experimentamos las consecuencias de muchas malas decisiones, y algunos decidimos regresar, otros lastimosamente no, pero cuando Él regresa se encuentra un Dios lleno de misericordia, dispuesto a darle el perdón y a restaurarle. Usted puede seguir leyendo la historia y se va a dar cuenta que este fue un verdadero arrepentimiento, porque lo primero que hace una vez que es instalado nuevamente, empieza a hacer muchas reformas. Es decir, empieza a destruir todo aquello malo que él había hecho. Y eso nos demuestra pues un verdadero arrepentimiento y no tanto remordimiento, ¿verdad?
Esta mañana quiero invitarlo a usted que nos llevemos a nuestros hogares 4 ideas, 4 principios que aprendemos de esta breve historia de el rey Manasés. Número 1, ojalá que todos reflexionemos que la ceguera espiritual nos puede llevar a cometer pecados impensables en este momento para nosotros. A veces uno cae en una obstinación tremenda que gradualmente abrimos nuestro corazón, abrimos las puertas al mal, cedemos a la tentación y terminamos haciendo cosas que nunca jamás hubiésemos imaginado hacer. La ceguera espiritual nos puede llevar en un viaje sin brújula, donde cada vez nos alejamos más y más de Dios. La segunda idea que queremos remarcar por medio de esta historia es que nada de todas estas cosas que ocurren alejados de Dios se quedan sin consecuencias. Yo no creo que a veces sea el castigo de Dios como tal, sino simplemente son un cúmulo de consecuencias de malas decisiones tomadas, y tarde o temprano uno experimenta, ¿no? No es que Dios sea, no es que Dios ha querido castigarla a usted o a usted. Yo no tengo la imagen como tenía Lutero, ¿verdad? De un Dios que está en el cielo listo para castigar a la persona. Yo no es la imagen que tengo de Dios. Es un Dios lleno de misericordia, pero que respeta sus decisiones. Y entre más usted decida alejarse de Él, usted más va a sufrir las consecuencias. Número 3, ojalá que veamos este ejemplo y que no esperemos tocar fondo para reaccionar. Este rey no reaccionaba mientras estaba en el poder. Este rey no reaccionaba mientras estaba en autoridad. Este rey reaccionó solo y únicamente hasta que se vio humillado. Tristemente, a veces las personas solamente así, y algunos, no todos, es cuando finalmente nos cae el 20 que realmente necesitamos regresar al redil y hacer las cosas correctamente, hasta que estamos en lo más bajo, ¿no? Como el hijo pródigo, hasta que se vio con los cerdos, hasta ahí le cayó el 20 que necesitaba regresar con su padre. Y por último, la historia de Manasés no es una historia de tragedia, porque a pesar de que hizo muchas cosas malas, él se arrepintió y se encontró con un Dios que gracias a él, ¿verdad? No es como nosotros. Cuando él regresó, encontró misericordia. Me encanta el libro de Jueces, porque el libro de Jueces muestra cómo el pueblo se alejaba, Dios lo castigaba, le pedían perdón, y hay una parte del libro de Jueces que dice, y ahí lo puede usted buscar, Dios le dice al pueblo: ya no me busquen más, ustedes siempre están pecando y solamente me buscan cuando están en opresión. Y le dice Dios: ya no me busquen más. Y el pueblo nuevamente, Dios está molesto por lo que ha hecho el pueblo, y el pueblo nuevamente cae en opresión a consecuencia de sus propias decisiones y busca el rostro de Dios. Y como dice el profeta Oseas, que Dios en su amor no se puede negar a sí mismo, y en su misericordia no se niega a él mismo, y los vuelve a perdonar. Y Dios perdona a Manasés, y Manasés claramente muestra no remordimiento. Mire que esa semana es una semana de mucho remordimiento. En la época medieval existían los flagelantes, gente que se golpeaba, ¿verdad? Se flagelaban, especialmente en esto de experimentar el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que va a pasar esa semana, ¿no? Mucha gente va a estar flagelándose, tal vez psicológicamente, emocionalmente, no necesariamente físicamente, pero lloramos con las escenas que vemos en el televisor. ¿Se acuerda cuando salió la película de La Pasión de Cristo? Yo veía cómo la gente salía del cine, ¿verdad?
Pero bueno, era una pequeña emoción temporal nada más, porque lo que Dios quiere no es que sintamos remordimiento por ver a un hombre sufriendo en una cruz, sino que Dios quiere lo que hizo este hombre, un verdadero arrepentimiento, donde las cosas cambiaron radicalmente a partir de un cambio de conducta en su vida. Que el Señor le bendiga.